Muy buenas a todos, chicos y chicas, y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso una review de Uncharted 2022, la película que como protagonista ha tenido a Tom Holland. Pero lo sabéis, este vídeo se ha creado en directo en Twitch. Tenéis en la descripción el link para llegar a mi canal, así que vamos allá. Arrancamos ya con la videocrítica de Uncharted, la película 2022. No va a ser una crítica ni negativa ni positiva, va a ser simplemente mi opinión, no quiero desvelaros más. Y sobre todo vamos a empezar por lo principal que viene siendo en cualquier película, su arco argumental. Bien, el arco argumental de la película está muy bien construido en base a lo que viene siendo Uncharted, que no olvidemos que viene de una saga de videojuegos que de alguna manera hay que hacerle honor, de alguna manera hay que respetar el canon del propio juego, de la propia inversión que hizo la productora de videojuegos Naughty Dog, y esto es una firma que hay que traer y sobre todo hay que respetar. Se mantiene mucho en ese parecido de película similar a lo que viene siendo pues el juego de Uncharted. Tiene partes de aventura muy a lo Piratas del Caribe y tiene un toque que gusta mucho, un toque muy dulce, pero muy dulce a la búsqueda de Nicolas Cage. Tiene ese trasfondo que se une y crea algo muy bonito, la verdad. Al final no acaba siendo, acaba siendo un Nathan Drake muy parecido al de los videojuegos, es decir, no es una persona íntegra y pulcra, todo lo contrario, es un ladrón, con lo cual también tiene ese puntillo de buscatesoros y ese puntillo de lo que viene siendo, como ya os digo, su parte también de buena gente, porque al final Nathan Drake es un muy buen personaje. Tenemos construidos en esta película de forma argumental los personajes bien construidos, bien definidos, con un Nathan Drake interpretado por Tom Holland, ¿vale? Aceptable. Buenas noches a todos los que os vais conectando, ¿de acuerdo? Yo continúo y luego ya pues os voy leyendo a todos. Como os decía, un Tom Holland que se mantiene, ahora entraremos un poquito más en detalle con él. Un Mark Wahlberg que interpreta a un Victor Sullivan muy aceptable, la verdad, muy bueno para mí. Quizás el mejor de la película, sin lugar a dudas. Nos encontramos por otra parte también a Chloe, que interpreta su personaje es muy real, y a un Antonio Banderas, que en mi opinión se ha quedado hoy un poco desmerecido. Es decir, un Antonio Banderas que podían haberle sacado mucha más chicha de lo que se le ve. Porque para mí, en mi opinión, Antonio Banderas como antagonista es una maravilla, y no se le ha sacado el jugo que se le podría haber sacado. Como ya os digo, aquí en pantalla ya veis prácticamente a los dos protagonistas principales del film, que viene siendo Tom Holland interpretando a Nathan Drake y a Mark Wahlberg interpretando a Victor Sullivan. Si tuviera que definir a los dos personajes, deciros que hacen muy buena química entre los dos. Hay muy buena química, incluso parecen hermanos en muchas ocasiones. Tienen una química que funciona, tienen ese empaque que se vende solo, que es lo que estaban buscando en esta película. Que argumentalmente deciros que la película se le ha demorado muchísimo en el tiempo. Si os digo que esta película empezó a montarse y empezaron a fijarse en ella en el año 2008... seguro que esto suena a chino, pero sí, fue en el año 2008 cuando Sony, PlayStation y Naughty Dog empezaron a darle forma a este film, a este proyecto fílmico que hoy se ha estrenado, es decir, que en estos días se ha estrenado en el 2022, demasiados años después, pero bueno, cuando haces algo tiene que estar bien hecho. En primer lugar, y creo que habría sido el mayor de los aciertos, y aquí lo digo de corazón, el personaje principal para mí de la película no debería haber sido interpretado por Tom Holland, más que nada porque es extremadamente joven. Y si recordáis a Nathan Drake, estamos hablando de un tío que ya es cuarentón medio y que le ha venido, pero al pelo, pero literal, al pelo, a Mark Wahlberg. A Mark Wahlberg le habría venido al pelo, con deciros que durante semanas y semanas y semanas de rodación que después se descartaron y se destruyeron, Mark Wahlberg era Nathan Drake, es decir, el personaje que hace de Victor Sullivan era Nathan Drake. Y en mi opinión, tras ver la película, habrían acertado a la perfección. ¿Por qué? Porque digamos que los papeles están bien construidos, al final está muy bien construido, pero sí es cierto que Tom Holland es demasiado joven para Nathan Drake, pero es que al igual os puedo decir que Mark Wahlberg es muy joven para Victor Sullivan. Han intentado hacer una imagen más joven de los protagonistas principales, pero no lo han conseguido. Y aquí, como estáis viendo, estamos hablando del argumento de este
Maravilloso Uncharted, y estáis viendo para mí el que es el mejor de los Uncharted, para que os hagáis una idea, Uncharted 4, el desenlace del ladrón, una película, en este caso un videoclip del propio videojuego de Uncharted, protagonizado y creado por Naughty Dog, en el que estamos viendo este es el empaque: aventuras, búsqueda de tesoros, la relación entre Nathan Drake y su hermano Sam Drake, aquí Victor Sullivan hablando con Sam. En este caso sí que es cierto que en los juegos Sam es más como el papel que tiene Sullivan en la película, y Sullivan hace más un papel de padre en los videojuegos, no en la película, ¿vale? En la película digamos que tiene un papel mucho más similar al que tiene Sam. Digamos que han rescatado el papel de Sullivan y lo han intentado fusionar en dos: en el papel de Sullivan en los videojuegos y en el papel de Sam en los videojuegos, llevándolo todo de la mano y con una interpretación soberbia y magistral de Mark Wahlberg. Ese es el argumento en sí. Viene siendo una búsqueda del tesoro, de un nuevo tesoro perdido, de un nuevo tesoro oculto, en este caso un tesoro perdido, un tesoro español, es decir, un tesoro de las Caraíbas españoles que se perdió a causa de unas traiciones. Esto no es un spoiler, esto es simplemente la sinopsis, que lo podéis ver y la podéis encontrar. Así que estamos hablando de el tesoro de los de una importante familia de muchísimos años atrás, con más de 600 años de antigüedad en España, que pierde un tesoro, que pierde digamos que un préstamo de cambio de dinero, y lo pierde, y viene siendo todo la aventura, como siempre, detrás de ese tesoro, ¿vale? El argumento está genial, está muy bien. Entramos en profundidad ya con el papel de Tom Holland como Nathan Drake. Vale, a mí me gusta Tom Holland, pero no es un actor que a día de hoy me encante. Creo que Tom Holland será un actor que me guste dentro de 10 años. Es decir, cuando se haya hecho más maduro, cuando se haya hecho más sólido, cuando tenga más tablas. ¿Por qué? Porque su personaje en Spider-Man le ha ido muy bien, le ha dado mucha fama, y esto está haciendo que tenga un pequeño fallo. El pequeño fallo, pero es muy importante, que suele tener Tom Holland en todas sus películas, es que es Tom Holland interpretando a Tom Holland, y es siempre la misma interpretación. ¿Por qué? Porque le funciona, porque le ha funcionado en otras situaciones y funciona. ¿Por qué digo yo aquí? Y esto es muy importante el saber y el ser sinceros, el por qué Mark Wahlberg fue excluido del papel de Nathan Drake, aunque lo hace mucho mejor, y aunque lo hace, es que realmente es el verdadero protagonista de la película, lo hace genial. ¿Por qué? Porque ahora mismo Tom Holland, la realidad es que es el actor de moda, y pongas donde lo pongas en la película en la que lo pongas, genera muchísimo, pero muchísimo capital, que al final es lo que importa en toda industria capitalista en la que se mueven millones. Detrás del 90% de cualquier pregunta de esta vida está el dinero. Fin. Y Tom Holland hace mucho dinero. Es un chaval que crea muchísima pasta. Podría deciros que fue el Robert Pattinson de su tiempo, es decir, en el impacto que tuvo en fama, o podría ser en la música el Justin Bieber de sus días hace años. Es el actor del momento, y cualquier productora de Hollywood quiere trabajar con él, porque hace dinero. Lo hace bien en esta película, le falta mucho, en mi opinión. Lo hace bien, pero se le ve bastante verde aún, se le ve su interpretación muy parecida a un Spider-Man, solo le falta el traje en muchas de las ocasiones, y creo que le sigue faltando ese punto de madurez que llegará con la edad, pero que ahora mismo, aún en mi opinión, que esto viene siendo mi crítica opinión, no lo tiene. Supongo que estaremos hablando de un grandísimo actor cuando toda el agua que se ha creado de fuerza, de tormenta, de fama, se aplaque, y él, ya no ligado a esa presión de ser un gran foco en el que todos apuntan de su diana, empiece a pulir más sus dotes interpretativas. Es ahí cuando yo creo que vamos a ver a un gran Tom Holland. De momento vemos, en mi opinión, a Tom Holland interpretando a Tom Holland en todas sus películas, en los últimos que he visto. Como decís, Matías, es un seguro a todo riesgo para cualquier productora. Ahora mismo este muchacho es un seguro a todo riesgo. ¿Lo hace mal? No, yo no he dicho eso, no lo hace mal. Su interpretación es buena, normal, lineal. ¿Las hay mejorables a lo que él ha hecho? Sí. Si hubiese sido Nathan Drake interpretado por Mark Wahlberg, ¿habría sido mejor la película? 1000 veces mejor. 1000 veces mejor. Es que si eres amante de la saga de los videojuegos, se te van los ojos para Mark Wahlberg. Se te van toda la maldita película los ojos para Mark Wahlberg. Hace un peliculón, y es el Nathan Drake que, en mi opinión, deberíamos haber tenido. Es simplemente mi opinión sobre aquí Tom Holland, que, como repito, no lo hace mal. No lo hace mal en ningún momento.
pero su interpretación es muy mejorable, y de alguna manera el que viene siendo el actor secundario primario, que viene siendo Mark Wahlberg, ya que no es el protagonista principal, porque es él, Nathan Drake, protagonista de Uncharted, le merienda la tostada. Pero se la merienda durante toda la película. También es cierto que aquí es lo que os vengo a decir, Mark Wahlberg es un actor con badaje, es un actor con mucha solera, con lo cual sabe interpretar y sabe llevarse al terreno. Esto, con deciros que hablando del mismísimo Mark Wahlberg, que es el siguiente protagonista de la saga de esta película que vamos a analizar brevemente aquí con vosotros, tengo que deciros que Mark Wahlberg también en sus primeras películas, como era Pasión Obsesiva, cuando él era antes de ser actor, tenía la misma edad que Tom Holland y era modelo para Calvin Klein, le pasaba exactamente lo mismo que a Tom Holland. Era Mark Wahlberg interpretando a Mark Wahlberg. Luego vinieron grandes películas como The Fighter, la película en la que aparece con los hermanos, y la película, por ejemplo, La Tormenta Perfecta, en la que empezó literalmente a crecer con grandes protagonistas, como viene siendo George Clooney, como viene siendo gente de calado. En el caso de The Fighter, no nos vamos las manos a la cabeza porque interpretaría con el mismísimo Christian Bale, que se llevaría el Oscar en aquella película. O sea, estamos hablando de personajes fuertes con un empaque fuerte. Nathan Drake, ¿vale? Vamos a dar un pequeño salto a ver si lo encuentro. Vale, aquí ya lo tenemos. Mark Wahlberg interpretando a Victor Sullivan. En mi opinión sigue siendo muy joven. Me refiero, el personaje es un personaje bastante más mayor que Mark Wahlberg. Pero Mark Wahlberg en esta película está literalmente para quitarse el sombrero. Es con diferencia el mejor actor de la película. Es el mejor actor y el mejor personaje. Y es una pena que no haya sido Nathan Drake. Como ya os digo, hace un papel soberbio en el que se lleva todas las miradas de todos los que estábamos sentados en el maldito cine. Se las lleva él. Es el personaje que te cala. Es un buen secundario. Y como siempre digo, cuando un personaje primario o secundario, porque digo que tiene un peso muy importante en la historia, casi como Nathan Drake Sullivan, en este caso en la película, se arrastra, literal, arrastra tanto protagonismo, o bien se está comiendo al personaje principal, como ya hemos visto en películas como, por ejemplo, Cadena Perpetua, en la que veíamos como un Morgan Freeman se comía el papel de Andy Dufresne, se merendaba el papel, en su papel como con Red, o veíamos películas como Anthony Hopkins en El Silencio de los Corderos, se merendaba el papel de Judy Foster en su papel de Clarice Starling. Cuando eso ocurre es que el personaje secundario ha sido o muy bien elegido para ese personaje, o en este caso ha sido una gran cagada. En mi opinión, está muy bien elegido para ser Sullivan, pero es una enorme cagada porque debería haber sido Nathan Drake. Aparte, incluso en el físico os podéis ver parecidos. Es inevitable que compares físicamente el papel de Mark Wahlberg con el que tiene en los juegos Nathan Drake, porque aparte son casi iguales, son cuarentones, 40 y medios, pero es que se ve desde muy lejos que Tom Holland es muy, muy, muy joven físicamente. Es que ni tiene bien marcadas sus facciones aún de hombre de 40 o de 30 y muchos años, y eso es algo que se ve. Es que se ve un Nathan Drake muy crío. Un Nathan Drake muy crío. Para Spider-Man estuvo genial porque se estaba buscando eso, ¿no? Esa apariencia más juvenil, más adolescente, más bobalicona. Pero para un Nathan Drake creo que se han quedado muy, pero que muy cortos. No debería haber sido para nada lo que se debería haber elegido. Y vuelvo a repetir que la actuación de Tom Holland en esta película es aceptable. Es buena, no es para tirar cohetes, pero están bien. Pero tenéis que pensar que esto va a ser una saga, porque ya queda finales abiertos, y esto no es un spoiler, porque si hacen una película de Uncharted, ninguna compañía, y menos Sony, va a permitir que se haga solo una película. Preparaos que en los próximos 15 años vais a ver 6, 7, 8 Uncharted fácilmente. Así que esto, que sepáis que esto es algo anunciado, esto es algo que va a venir, va a pegar muy fuerte, son una saga que van a pegar muy fuerte. Veremos a ver cómo va evolucionando su rol como actor Tom Holland, porque el de Mark Wahlberg lo sabemos, el de Mark Wahlberg solo puede ir a mejor como el buen vino, pero el de Tom Holland aún queda mucho por desarrollarse, aún le queda mucho por aprender y aún le queda mucho por tablas que ganar y pulir sus dotes interpretativas. Y esto puede ir a mejor o puede ir a peor. Hay un montón de ejemplos en el cine de actores y actrices que en lugar de mejorar en sus actuaciones, empeoraron. Y empeoraron mucho, ¿vale? Podríamos decir
realmente hay miles de actores en los que fijarte y decir, vale, ¿qué te pasó a ti? Por ejemplo, sin ir más lejos, un actor que en su momento fue un boom tras La Momia, que fue Brendan Fraser, vimos como con los años se hundía en lugar de aumentar sus dotes interpretativas, se quedaba muy estancado en Brendan Fraser y interpretando a Brendan Fraser. Y eso es algo que en el cine pasa factura. ¿Qué más? Vamos a avanzar un poquito más para que veáis. Vale, personaje que me ha gustado mucho, Sophie Ali interpretando a Chloe Fraser. En mi opinión, es quizás la interpretación más 100% real que hay del videojuego. A mí me lo recuerda muchísimo, tíos. No sé por qué, pero me recuerda muchísimo a Chloe. Pero muchísimo, muchísimo, porque digamos que Chloe es un personaje realmente muy difícil de llevarlo a la pantalla y de hacerlo muy parecido, ya que, como bien dice su director en esta película, el problema de crear una película sobre un videojuego es que quieres que se parezca demasiado a un videojuego, y un videojuego no deja de ser un videojuego. Pero la personalidad que tiene Chloe en los videojuegos es una personalidad muy batallera, en algunos momentos muy desconfiada, en algunos momentos es una mujer muy débil, pero en su momento contrario una mujer extremadamente fuerte y guerrera y batallera, así que Sofía Ali lo hace genial. Pero es que lo hace genial, de aplauso, me gusta mucho su interpretación en esta película, lo hace genial, la verdad es que de aplauso, todos los momentos en los que ella aparece no desmerece para nada, no te saca de la película, no te saca del contexto, vas con ella y con los protagonistas y enseguida hace muy buena, pero que muy buena relación, muy buena química con Nathan Drake, como realmente pues en los juegos estás invitado a poder tener con ella. Con deciros que tras Uncharted 4, el desenlace del ladrón, ella es uno de los personajes con los que puedes jugar y te sientes muy en sintonía con Sofía. La verdad es que Sofía Ali lo ha hecho muy bien, no tendría nada que hablar ni a mejorar ni no sobre ella, ha estado muy bien, muy correcta en su papel secundario. Para mí, de aplauso, de quitarme el sombrero. Me ha gustado mucho. Creo que ha abordado su interpretación, pudiendo haberlo hecho mejor. Claro estás, obviamente, siempre se puede mejorar lo presente. Eso es inevitable, pero también lo puedes hacer mucho peor. Y en este caso, ella no lo ha hecho. Que es algo que gusta. Y sobre todo gusta cuando te mides con personajes ya en pantalla, como viene siendo un Nathan Drake, y sobre todo pues la persona que lo va a interpretar, que es Tom Holland, que en este momento es una gran montaña que proyecta una sombra muy potente, y realmente ante esas situaciones pues hay que entender que los actores y las actrices se pueden sentir súper aplacados emocionalmente cuando interpretan con ellos. Eso es algo que a mí me pasó, por ejemplo, yo cuando he tenido buena interpretación y he tenido que interpretar en teatro con gente muy fuerte del momento, pues siempre sientes pues esa presión, ¿no? Sobre todo es algo que me pasaba muy de niño cuando interpretaba con gente que sabía que, joder, tenía mucha fama ganada y que había mucha gente que iba a verlo solo porque estaban esas personas, ¿vale? Así que en esos momentos actrices como Sofía Ali se pone por todo lo alto con su personaje de Chloe Fraser, lo hace genial y yo pues es algo que valoro en ella. ¿Qué hablamos? Hablamos de uno más que me va... Uy, perdón. Estoy cambiando cosas que no tengo que tocar. Os pido mil disculpas, porque se me está yendo a mí la olla. Vamos a avanzar un poquito en el personaje que a mí más pena me ha dado de esta película, que ha sido Antonio Banderas. Antonio Banderas, ¿qué podemos hablar de él? Creo que es uno de los mejores actores que ha dado este país, España, y es uno de los mejores actores entre el top 10 o el top 20 del panorama. Es un actorazo brutal, con unos registros increíbles y que... yo tenía muchísima esperanza en el que proyectasen en él un personaje antagonista único, un personaje antagonista que llenase y que impactase. Y es que, ciertamente, su papel como antagonista en esta película es más bien como el personaje que debe de estar en el arco del héroe. Pero no profundizan en él, no hay calado en él, sus interpretaciones es muy cortita. Realmente, si tuviésemos que resumir las veces que se ve en pantalla y cuando tiene diálogos, es, no sé, muy poco. Se ve muy poco, no se le da el impacto que necesita y ha pasado sin pena ni gloria. En el futuro pasará el tiempo y nadie se acordará de este personaje antagonista de esta película. Y ahí viene uno de los grandes problemas por lo cual esta película es posible que no llegue a recordarse tanto como debería, porque es tan importante el peso de un personaje protagonista como el de Tom Holland, con el peso que tiene Tom Holland, con darle un peso protagonista al antagonista. Si esto no está nivelado, la balanza cae mal. Si el personaje antagonista coge demasiado valor, la película también decae, y si coge el protagonista demasiado valor, la película pierde también valor, porque el personaje que tiene que poner las cosas difíciles no es otro que el antagonista. Y aquí el antagonista es pobre. Pobre me refiero porque le dan poca visibilidad
al personaje de Antonio Banderas. Esto es sincero, literal, es sincero. Le dan poco valor y eso se ve reflejado de manera triste en el film. En mi opinión, triste. Podían haber sacado y desarrollado más el personaje antagonista de Antonio Banderas y no es así. Su interpretación, lo poquito que sale, es Antonio Banderas. Su interpretación es como la de Mark Wahlberg, soberbia, de aplauso. Muy en su sitio, muy Antonio Banderas, muy frío en su interpretación, pero como es él, a mí me parece maravillosa, sus interpretaciones me parecen maravillosas, desde Filadelfia hasta pasando por películas más tipo de acción como pudieron ser Asesinos con Sylvester Stallone. Lo que le pongas te lo va a abordar. A mí, en mi opinión, un personaje que debería haber tenido más calado del que tiene y, en mi opinión, como digo, bastante desaprovechado. Vale, nos vamos al siguiente personaje, ya prácticamente el último de los protagonistas, que viene siendo Tati Gabriel como su personaje, como Braddock, que lo que pretende hacer el director de este film y lo que pretende hacer Uncharted 2022 es tomar en algún momento el protagonismo antagonista a ella. Bien, ¿lo hace bien? Sí. Pero realmente mi opinión más cercana es que el personaje antagonista que hace ella, o el personaje malvado o chica malvada que hace ella en esta película, estamos más que ya cansados de ver en el cine. Pero cansados. Muchísimos personajes que cuando la ves, enseguida la sigues. Es decir, dices, vale, no es la mala del juego, es decir, de la película, no es la antagonista principal, es, digamos, la esbirra maligna, malvada del protagonista antagonista. Pero no, es decir, vuelve a ser lo mismo, aparece para pisar los nudillos al protagonista cuando está intentando subir por las escaleras, en los momentos críticos que la película necesita un Deus Ex Machina, ahí aparece ella. ¿Está bien? Sí, su interpretación está muy bien, la verdad. A mí me parece una buena interpretación la de Tati Gabriel, me parece que está en su sitio, me parece que lo que le dan lo hace bien, porque el problema no es un problema de interpretación de ella, sino un problema de la construcción argumental de su personaje, ¿de acuerdo? Esto que quede claro. Ella lo hace genial, pero su personaje, pues, no puede ser más de lo que es. Es una pena porque creo que podían haber desarrollado más el personaje de Braddock. Quieren darle el matiz de que está desarrollado por lo mucho que hablan de ella, pero no profundizan en su historia. En mi opinión, algún flashback de ella al pasado, en un pasado desconocido que tiene y que siempre mola. Descubrir un poquito sobre todo de los malos, cuál es el flashback del pasado. No lo tiene. Aparece un poquito de la nada, sabes que ha tenido relación con alguno de los personajes, te avisan de que desde el inicio de la película te avisan de que es mala, que es peligrosa, que cuidado, que cómo es Braddock, pero sigues sin saber realmente quién es Braddock. Ves a un personaje negativo que supuestamente es muy fuerte, pero que al final no acaba de impactar. Mi opinión sobre el film, lo paso ya a la parte delantera, vamos a darlos aquí una parte bastante avanzada. Mi opinión sobre el film, y volvemos a la parte inicial de este Uncharted. Mi opinión sobre esta película es una película buena. No sabría deciros con cuántas estrellas si le pudiera dar de 0 a 10, pero aprobada la película está de sobra. Digamos que va muy bien hasta el último acto. Digamos que el último acto no es que esté mal, pero se le va demasiado la olla a la película. Ya lo veréis cuando vayáis al cine, se le va demasiado pero la cabeza. Me comenta María si el personaje de Braddock salía en los videojuegos. No exactamente, pero quiere parecerse a un personaje de videojuegos. Que si os lo digo, os lo desmembrano y no quiero haceros un spoiler. Pero el personaje de Braddock no es un personaje literal, pero sí es un personaje que te recuerda a muchos personajes, sobre todo que han habido en Uncharted, sobre todo en Uncharted 4, el desenlace del ladrón. En el desenlace del ladrón hay un personaje y también es femenino, lo siento, aquí os estoy dando demasiado spoiler ya, que es muy parecido, me refiero en la sombra que proyecta maligna, en la sombra que proyecta como antagonista, ¿vale? No os puedo decir más, pero deciros que ella se parece mucho, si mal no me equivoco, ya sabes a qué me refiero, ¿verdad? Vale, María, pues eso, es que no quiero tirar del cable, ¿vale? Para no descubriros, pero a eso viene siendo. Digamos que lo que os estaba diciendo, la película va muy bien, va genial, va increíble, hasta prácticamente los últimos 15-20 minutos, que no es que estén mal, pero se les va mucho la olla. Ya lo veréis, cuando lleguéis a este punto me pensaréis, ya sé a qué se refería Barra cuando dijo que esta película se le iba la olla. Efectivamente.
Empieza por N y acaba por Adin. Eso es. Digamos que es ese personaje que está buscando, pero no está tan bien desarrollado como está en Uncharted 4. Que literal, esto es algo que hace... Así, mirar. Es algo increíble que hace Naughty Dog. Y no solo lo hace con Uncharted, es decir, no solo lo hace con Nathan Drake, con Sully, no solo lo hace con Nadine, no, también lo hace con Chloe, también lo hace con Ellie en The Last of Us, también lo hace con Joel en The Last of Us, y también lo hace con muchos más personajes creados, salidos de esa fábrica de hacer magia que es Naughty Dog, que eso realmente no es fácil de crear, no es fácil de consolidar, y realmente en la creación argumental de historias, Naughty Dog no tiene rival, y en esta película pues quiere, pero no puede. Y bien, hasta aquí esta opinión sobre Uncharted. Tenéis abajo en el link de la descripción el canal, mi canal de Twitch, para que podáis ver que este directo continuó una hora más hablando sobre Juego de Tronos, hablamos un poquito, hablamos también sobre opiniones diversas en el tema de gastronomía y mil cosas. Un poquito hablando de todo, así que os espero en Twitch, abajo en la descripción, si me buscas, si me encuentras. Sígueme por allí y continuamos esta aventura. Cuidaos.